Hola a todos, vamos a empezar hablando de la trompa en el clasicismo. Primero, una pequeña contextualización de la historia de este instrumento. Podemos decir que su origen es similar al resto de instrumentos de viento metal. Proviene del cuerno de animales eh, que, que desde la prehistoria son utilizados para la caza, para comunicarse eh, y para las guerras y entre otras cosas. La trompa se deriva de las personas que los utilizaban para cazar, ya que esta forma peculiar, eh, le dan esta forma peculiar para poder transportarse mejor con él, ya que los cazadores andaban en caballo, ¿cierto? Entonces podemos ver en la imagen que está blanco y negro, la forma circular es grande y tiene un pabellón pequeño. O sea, esa imagen es la imagen de una trompa de caza, ¿cierto? Que después evolucionó a la que podemos ver en la otra imagen que está a color, que ya sería una trompa natural. Esa fue así fue como llegó al clasicismo. También podemos decir que eh, la trompa fue introducida en la orquesta desde el periodo barroco, eh, pero nunca tuvo un papel protagónico en las obras. Simplemente se utilizaba para acompañamiento, armonía rítmica y notas largas, ¿cierto? Y no en todas las obras se utilizaba. Bueno, ya cuando llegamos al clasicismo, ahí fue el boom de este instrumento, eh, ya que los compositores, hay un dato que se me olvidó mencionar, en el periodo barroco solo se utilizaba eh, la trompa con su registro agudo, ¿cierto? No era común escuchar trompas con el registro medio ni su registro grave. Bueno, continuando, concentrada en el clasicismo, podemos decir que los compositores empezaron a darse cuenta que la trompa en el registro medio podía mezclarse mejor con los vientos, con las voces y las cuerdas, convirtiéndose en el instrumento que unía los vientos con las cuerdas. También hay que aclarar que en el periodo barroco se consideraba de viento madera la trompa, ¿cierto? Bueno, continuando, este descubrimiento, ¿cierto? Causó que desde 1760 dos trompas fueran incluidas en todas las agrupaciones, pues como orquestas, grupos de cámara, ensambles de viento, entre otros. Ya esto hizo que todos los formatos tuvieran dos trompas, ¿cierto? Una trompa alta y otra trompa baja. Continuando, vamos a decir la trompa en la orquesta clásica. La trompa en este periodo, sobre todo con la aparición de Joseph Haydn y Mozart, quedó definitivamente instalada en la orquesta. Em, con, Vamos a hablar de lo que hizo cada compositor. Haydn, em, Haydn puso a que la trompa se encargara de la parte que anteriormente le correspondía al clavicémbalo. Al mismo tiempo, Haydn fue de los primeros que se dio cuenta que con el registro medio de la trompa podía unir mejor la sonoridad de las otras familias, y que entre más trompas hubiera, mejor sería esta unión, por así decirlo. También él decía que los sonidos de registro medio de las trompas se prestaban muy bien para el soporte de los ejes tonales. Para Mozart, la función de las trompas también fue importante. En la orquesta, pues también les ponía armonía rítmica y notas largas, pero de vez en cuando le ponía bellos motivos en terceras, quintas, octavas a dos voces. También hay que decir que el tejido armónico de Mozart era muy delicado, bueno, es muy delicado, entonces la afinación para estos instrumentos tenía que ser fundamental.
las obras más importantes de orquesta eh, que hizo Mozart, en las que destaque la trompa, tenemos dos sinfonías, la 29 y la 40, y también tenemos dos óperas, las cuales son Così fan tutte y La flauta mágica, y obviamente los 5 conciertos que Mozart escribió para la trompa. Eh, la trompa en la música de cámara, eh, vamos a mirarlo por el lado del repertorio, ¿cierto? El repertorio de la música de cámara eh, para trompa, pues aparecen algunos autores que por su cronología y evolución del estilo se adentra ya en lo que sería el nuevo estilo romántico, pero desde el punto de vista formal responden al modelo clásico, entonces por eso entran en este listado, ¿cierto? Empezamos con Mozart. Mozart compone 12 dúos para trompa, eh, quinteto, un quinteto para trompa y cuerdas, y otro quinteto para trompa, clarinete, oboe, fagot y piano. Luigi Boccherini escribió un cuarteto en re bemol para trompa y trío de cuerdas. Joseph Haydn compuso un trío para trompa, violín, cello en mi bemol, un quinteto para dos trompas, dos violas y bajo en re mayor, y varios octetos que todos incluían dos trompas. Michel Haydn presentó un divertimento en re mayor para trompa, viola y cello, un trío para trompa, voz y piano, y una romanza en la bemol mayor para trompa y cuarteto de cuerdas. Jan Balak Stich Punto, que conoció como Giovanni Punto, pues uno de los trompistas más famosos del clasicismo, escribió dos cuartetos para trompa, dos cuartetos que eran para trompa, violín, viola y cello. Beethoven compuso un sexteto en mi bemol mayor para dos trompas, dos violines, viola y cello, y la famosa sonata en fa mayor, opus 17, para trompa y piano. Franz Danzi escribió dos sonatas para trompa, Luigi Cherubini dos sonatas en fa mayor para trompa y piano, y Ferdinand Ries, perdón, sonata para trompa y piano en fa mayor. Bueno, continuamos con la trompa como solista. Vamos también a mirarlo vamos a mirar el repertorio, ¿cierto? Principalmente están los conciertos de Mozart, 5 conciertos de Mozart, ¿cierto? Franz Joseph Haydn escribió 3 conciertos para trompa, uno de ellos pues se perdió, ¿cierto? Michel Haydn escribió un concierto para trompa, o sea, los que estoy diciendo son los más importantes, y Beethoven escribió pues la sonata en fa. Esos son los más importantes obras para solista del clasicismo, pero también voy a mencionar otros que pues vale la pena mencionarlos, que son los de Joseph Rudolph, que también fue un cornista importante del clasicismo, con 2 conciertos para trompa y orquesta. Rossetti compuso 7 conciertos para trompa solo y orquesta, y 5 para 2 trompas y orquesta. Stamitz compuso un concierto en mi bemol mayor para trompa y cuerdas. Antonio Reicha compuso un concierto para 2 trompas y orquesta. Franz Danzi compuso concierto en mi para trompa y orquesta. Continuando con la exposición, trompista, voy a dar un pequeño resumen de los trompistas más reconocidos del periodo clásico. Empezamos con Anton Hampel. Pues para mí es el más importante, ¿cierto?, de los pioneros de los trompistas. Fue compositor, profesor, nacido en Bohemia. Bohemia fue una de las 3 regiones de la República Checa.
Bueno, fue segundo trompa de la orquesta de Dries. Durante su estancia en esa orquesta desarrolló un estilo de tocar muy particular y novedoso en el que ampliaba las posibilidades técnicas e idiomáticas de la trompa en el registro medio y grave. La labor pedagógica de Hampel también fue de gran revelación, siendo profesor de Giovanni Punto, uno de los más conocidos trompistas de esta época. Hampel redactó para sus alumnos uno de los primeros métodos para trompa de mano, que tuvo gran difusión, publicado en París en 1798. La obra contiene ejercicios para los que se tiene en cuenta por primera vez la técnica del tapado, en la que el intérprete coloca la mano derecha en el pabellón del instrumento con el fin de que, a través de posiciones especialmente elegidas, se produzcan notas artificiales que no son correspondientes a la naturaleza de la trompa, pues, o a su círculo armónico, ¿cierto? En fin, Hampel fue el pionero de los trompistas. Continuamos con Jan-Joseph Rolf, compositor, trompista, nacido en Alsacia. En el contenido de una carta que Mozart envió a su padre desde París, 14 de mayo de 1778, escribe lo siguiente: Rodolphe, el trompista, está aquí, al servicio del rey, mi muy querido y buen amigo. Ha estudiado la composición a fondo y escribe bien. Bueno, eso fue lo que escribió Mozart. Fue considerado uno de los primeros virtuosos de la trompa moderna. Y bueno, también fue muy reconocido en su época. Seguimos con Giovanni Punto. Giovanni Punto, pues, fue el más reconocido de todos. Vamos a leer algo que decía, lo que decía Mozart y Schubert de este trompista. Decían: Punto toca realmente bien. Este artista insuperable tenía como generosidad sin igual al oro de sus notas que salían de la campana de su trompa mágica. Así hablaban, pues, los instrumentistas de... Bueno, y continuando, el trompista, pues, muy importante, no tanto por su virtuosismo, sino por su relación con Mozart y Haydn, fue Joseph Litkiv. Bueno, que poco se sabe de los primeros años del músico, salvo que comenzó estando en Viena bajo las órdenes del príncipe Hildurhausen a principios del año 1750. Durante los primeros años de la década de 1760 floreció su carrera como solista. También se le atribuye una relación de amistad con el compositor Haydn, fruto de lo cual podría haber surgido su concierto en re mayor para trompa y orquesta. En 1773, Litkiv pasa a ser primer trompista de la orquesta del príncipe archiduque de Salzburgo, y es allí donde comienza la relación de este con la familia de Mozart, donde es compañero de Leopold Mozart y más adelante entabla una amistad con su hijo Amadeus Mozart. En una carta de Leopold a sus amigos durante viajes de la familia en este año, Litkiv aparece en una lista de personas a las que echa de menos su hijo. Más adelante la familia Mozart tendrá relación con el trompista fuera de Salzburgo, ya que hará giras por diversas ciudades europeas como Milán, Frankfurt, Viena y París, donde el músico obtuvo gran éxito. En 1777, cuando la familia de Mozart vuelve a encontrarse con el trompista en Viena, se lo encuentran en una situación económica complicada. Entonces Leopold Mozart le escribió a su hijo haciéndole saber de la mala situación de Litkiv. Entonces Mozart quiso ayudarle, y para ayudarle le escribió los 5 conciertos que hoy tenemos de trompa, se los escribió a él, ¿cierto? Esa fue la manera de él ayudarle. También la familia de Mozart le ayudó con un préstamo para montar una tienda de quesos. Bueno, yo ya los dejo con mi compañero Breiner. Él les va a hablar de Beethoven y sus sinfonías. Yo les hablaré de Beethoven, pero específicamente de cada una de las sinfonías, desde la 1 hasta la 10, que no fue terminada. Pero nos detendremos
mayormente a ponerle cuidado a la Sinfonía número 3, o también llamada Heroica, que de esta hablaremos al final. Entonces, iniciamos con que en ese nuevo siglo se produjo grandes cambios en la sociedad que obviamente se trasladaron al arte. La Revolución Francesa pudo modificar los valores, inculcando una gran fuerza al sentido de libertad. El músico se liberó totalmente de ser servicial a la clase dominante y aparece el artista liberal en el sentido moderno. Mozart fue el que emprendió este camino prefiriendo la pobreza a cambio de la libertad creadora. El músico ya no dependerá ni de la aristocracia ni de la iglesia, dependerá exclusivamente de su público que pagará para escuchar o comprar cada una de sus obras. Este cambio fue iniciado en las últimas décadas del siglo anterior y llegará a su máxima expresión con las obras de Beethoven. La sinfonía llegará a ser una de sus grandes cumbres. Con Beethoven se abrirán las puertas del romanticismo que dominará a lo largo de todo el siglo. Sabemos pues que Ludwig van Beethoven actuó como un compositor de transición entre la época del estilo clásico y la época del estilo romántico. Bueno, comenzamos con la Sinfonía número 1 en Do mayor. Fue estrenada el 2 de abril de 1800 en Burgtheater de Viena, el mismo año en que finalizó esta composición. En este mismo año se empiezan a detectar los primeros síntomas de sordera. Beethoven se retira al campo y tiene un gran periodo de depresión, y allí empieza a componer su segunda sinfonía. La segunda sinfonía se terminó de escribir en 1802 y se estrenó el 5 de abril de 1803 en el Teatro an der Wien, que es uno de los más icónicos de Viena. A pesar de su estructura clásica, derivada de las sinfonías de Haydn, Beethoven se libera completamente del estilo, apareciendo ya sus propias estructuras, instrumentación y rítmica. Continuamos con la Sinfonía número 3 en Mi bemol mayor. Fue escrita durante los años 1803 y 1804. Su primera interpretación pública tuvo lugar el 7 de abril de 1805 en el Theater an der Wien. Ya sabemos que es uno de los grandes teatros de Viena. El origen de la sinfonía fue una demanda del embajador de Francia en Viena, el general Bernadotte. El título inicial era Sinfonía Grande Intitolata Bonaparte. Al coronarse Napoleón emperador en el mes de mayo de 1804, Beethoven se sintió defraudado y cambió el título por Sinfonía Heroica. Pero entonces más adelante o al final hablaremos específicamente de esta sinfonía y el por qué es tan importante para nosotros los cornistas. Continuamos con la Sinfonía número 4 en Si bemol mayor. Fue compuesta en el año 1806 y estrenada el 7 de marzo de 1807. Fue para un pariente de un príncipe que se llamaba Lichowski, que fue uno de los grandes protectores del compositor Beethoven. Continuamos con la Sinfonía número 5 en Do menor. Fue en parte compuesta en la misma época que la cuarta, y su escritura se realiza entre los años 1804 y 1808. Una vez terminada la tercera, Beethoven empieza a trabajar en la quinta, pero abandona la tarea en el verano de 1806 para dedicarse exclusivamente a la cuarta. A esta sinfonía se le llama la Sinfonía del Destino, y es especialmente por su motivo inicial, que el propio Beethoven describió como así llama el destino a la puerta. Continuamos con la Sinfonía número 6 en Fa mayor, que fue creada paralelamente con la quinta, durante los años 1807 y 1808. El estreno también fue simultáneo con la quinta de Beethoven. Y es la muy conocida llamada como la Sinfonía Pastoral. En ella Beethoven expresó todo su amor por la naturaleza y la vida del campo. Más que una descripción paisajística, Beethoven quiso mostrar sensaciones, pero esta obra ha quedado como el origen de la música programática, de la cual durante el romanticismo nacería el poema sinfónico.
Continuamos con una de las más icónicas, que es la Sinfonía número 7, que fue realizada entre el otoño de 1811 y el 13 de mayo de 1812. Se estrenó un 8 de diciembre de 1813 en Viena y fue dirigida por el mismo autor, o sea, por Beethoven, en un concierto benéfico destinado a los soldados austríacos y bávaros heridos en la batalla napoleónica. El concierto fue muy bien acogido por el público y la interpretación fue excelente al contar con grandes profesionales como instrumentistas. Continuamos con la Sinfonía número 8, que fue en Fa mayor, o es en Fa mayor. Fue escrita al mismo tiempo que la séptima, durante los años de 1811 y 1812. Se estrenó el 27 de febrero de 1814, siendo mal recibida por el público, que la comparó con la grandeza de la Sinfonía número 7. Esta obra posee una belleza profunda y serena, pero su falta de espectacularidad no la han hecho tan famosa como las anteriores. Ahí es donde parece que Beethoven hiciera como un homenaje a Haydn con su estructura clásica y formal. Continuamos con la Sinfonía número 9 en Re menor. Tiene un largo periodo de gestación. Beethoven deseaba hacer un cambio en la forma, desde la composición en 1812 en sus últimas sinfonías. Entre 1817 y 1818 esboza el primer movimiento y el scherzo. Finalmente, para terminar un poquito el breve resumen de cada una de estas sinfonías, hablaremos de la Sinfonía número 10, que está formada por fragmentos de un primer movimiento que no se acabó, y mientras estaba componiendo la novena, como era habitual en Beethoven, también trabajaba en otras obras. Empezó los primeros diseños en 1822 y los últimos bosquejos conocidos están datados en el mes de octubre de 1825. Pero no se sabe absolutamente nada más. No se sabe nada de lo que había pasado para los siguientes movimientos y eso fue antes de que su muerte pues le impidiera obviamente continuar. Bueno, ¿por qué queríamos hablar específicamente de la Sinfonía número 3 o la Heroica? Con más detalle, pues ya que habla específicamente de Beethoven y el corno. Ese fue uno de los grandes logros de Beethoven, pues pudo superar las limitaciones del uso de las trompas y las trompetas debido a que estos se ceñían a los armónicos naturales. Eso lo hace con el uso de la pulsión rítmica junto a contrastes dinámicos. El otro rasgo fundamental que se manifestó en Beethoven será la de superar la descompensación existente hasta ese momento entre los metales, la sección de cuerdas y la sección de maderas. Y la Heroica es la primera obra que consigue vencer esta descompensación en su Sinfonía número 3. Los cornos o las trompas fueron como ese paso entre las cañas o las maderas de viento madera, la sección de cuerdas y la empastación con los metales. También es porque en la Heroica el número de trompas por fin se logró aumentar de 2 a 3. O sea, ya eran 3 trompistas o 3 cornistas. Y el carácter grandioso del primer tiempo de la Heroica necesitaba absolutamente y sobre todo en el forte de una sonoridad brillante y metálica de dichos instrumentos, de las trompetas y las trompas. Ya es donde se inventa el principio de los temas y motivos que en su fantasía fueron asociados al timbre específico de la trompa y la trompeta, de manera que se adaptaron en la técnica y las peculiaridades de cada uno de estos instrumentos. Y uno de los momentos más importantes de esta sinfonía para las trompas es el trío del scherzo. El tema está confiado al terceto de trompas. Es uno de los más hermosos y más célebres pasajes de trompa, que se los dejaré a continuación.